Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Me gozaré. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer lo que está escrito en el capítulo 1. Capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en el nombre del Señor Jesucristo leamos lo que dice en los versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Leamos también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En esta mañana, hermanos, amados, hermanas, también, gracias a Dios por este otro día de conferencias en este lugar. Sintámonos dichosos, felices, por esta otra oportunidad que tenemos de congregarnos en la presencia de Dios. Yo siempre pienso en que hay muchos que tal vez desean acudir a una conferencia para oír la palabra de Dios, pero no se puede a causa de las enfermedades, a causa de los problemas que muchas veces se presentan en la vida. Y otros porque partieron, se fueron, se hicieron presentes a su Señor, y ellos también dejaron de congregarse como estamos nosotros en esta mañana. Pero gracias a Dios, usted ha sido motivado por el Espíritu Santo para venir y estar en este día, en estas conferencias, para oír la palabra de Dios. Quiera Dios que nos esforcemos a poner atención a la palabra de Dios, ya que el Espíritu Santo tiene preparado 6 mensajes de la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiera Dios que podamos aprender algo
y al mismo tiempo llevar algo para no regresar vacío. Estamos hallando en estos dos versículos que hemos dado lectura en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo. Este siervo del Señor Jesucristo le hace saber a este joven, como fuera Timoteo, le hace saber, le hace entender. Y pensamos así, ¿verdad? Como que trata el hombre de Dios por el Espíritu Santo de infundirle ánimo, valor, confianza en el Señor a este joven Timoteo, ya que le hace entender lo que Dios nos ha dado en su misericordia para con nosotros. Dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, oiga hermano. El amor de Dios, hermanos, para con nosotros ha sido, es y será muy grande. Que nosotros como humanos muchas veces no logramos entenderlo, comprenderlo. Pero el amor de Él es tan inmenso para con nosotros. Leíamos allá en los Hechos de los Apóstoles este versículo con el cual el día de ayer el Señor nos concedió hablar algo en cuanto a esta comisión que un día designó el Señor después de su muerte, su resurrección y antes de irse al cielo. Comisionó a estos primeros hombres para extender este trabajo tan sagrado hacia todo el mundo, como usted puede leerlo también en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. El anhelo del Señor, hermanos, luego después de su muerte, el deseo que dejamos o que el Espíritu Santo nos da a conocer es de que estos en el principio fueran testigos, como Él dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos primeros creyentes, hermanos amados, ellos no iban a vivir eternamente sobre la tierra. Como sabemos muy bien que desde que comenzó la iglesia en Jerusalén, siempre que ha llegado el límite de vida que Dios le ha otorgado a cada uno también ha tenido que ir a descansar. Y gracias a Dios, porque así sucesivamente ha caminado la iglesia hasta hoy día. Y gracias a Dios, hermanos, porque también nosotros que un día llegamos a creer en el Señor Jesucristo, fuimos también agregados a los que han sido antes de nosotros para llevar a efecto este trabajo, esa labor tan grande de publicar, de anunciar, de testificar o de dar testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Pero hallamos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Qué triste habría de ser para nosotros, ¿verdad?, que si Dios nos hubiera dado un espíritu de cobardía.
Cualquiera al saberlo podría decir, tan ingrato que fue Él, ¿por qué no nos dio espíritu de poder, sino que nos dio espíritu de cobardía? A causa de eso es de que nosotros no tenemos el valor suficiente para dar testimonio de lo que Él hizo, de lo que Él quiso que se llevara a efecto en el Gólgota, en la obra del Señor. Pero no, el siervo del Señor Jesús por el Espíritu Santo fue tan claro para decirle al joven Timoteo que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de poder. Aparte de eso, nos ha dado también espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Oiga, hermano. Por eso le sigue diciendo, por tanto le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Oiganme. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, los que un día fuimos agregados a los que han venido ocupándose en esta labor tan agradable de testificar del Señor Jesucristo a la humanidad. Cada uno de nosotros hemos llegado a recibir de Dios también este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas que si usted trata de meditar en ello, de considerarlas detenidamente, se dará cuenta que son tres cosas tan importantes, tan interesantes para nosotros mientras estamos en este mundo, porque mientras tanto que estamos en este mundo es cuando tenemos nosotros todo el tiempo, toda la libertad de poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ya partiendo de este mundo ya no se puede. Pero mientras tanto que estemos todavía en este mundo y en este cuerpo, tenemos toda la libertad para hacerlo. Pero para esto, Dios nos ha dado el espíritu de poder, fíjese, hermano. El espíritu de poder, el espíritu que nos fortalece, el espíritu que nos da ánimo, que nos da valor para poder nosotros actuar y dar testimonio de nuestro Señor. Lamentablemente muchas veces no nos ocupamos en ello, por eso es de que algunos sienten miedo, otros sienten vergüenza de hablarle a alguien de la obra del Señor Jesucristo y del cambio maravilloso efectuado en la vida personal, fíjese, hermano, de cada uno de nosotros. Yo he visto a hermanos, hermanas que han echado mano a ese espíritu de poder, a ese espíritu de amor, porque echarle mano al espíritu de amor es sentir, hermanos amados, primeramente el amor hacia nuestro bendito Señor Jesucristo y el amor también para con la humanidad, para que el hombre y la mujer puedan también ser participante de la iglesia que muy pronto se va a ir de este mundo a la patria celestial. Ese amor nos hace no solamente por nuestra familia, no solamente por nuestros parientes, no, sino que por todo ser humano, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el amor en nosotros. Y el dominio propio para no darle facultad al enemigo para que coloque la vergüenza, para que coloque la cobardía en nosotros, para que nosotros nos quedemos callados, fíjese, hermano y hermana, para no testificar de esta persona gloriosa
que un día vino al mundo para darnos salvación, perdón y vida eterna. Dice la palabra, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Cuando nosotros echamos mano al dominio propio, es cuando logramos convencernos a nosotros mismos para no vivir una vida desordenada, fíjese hermano, sino mantenernos en un orden en nuestra vida personal delante de Dios y del mundo, con el fin de que se resalte en nosotros lo que es lo espiritual, porque resaltando en nosotros lo espiritual es como usted puede sentir esa plena libertad de hablar acerca de la transformación de vida que llega a gozar el hombre y la mujer en el momento de entregarse a Cristo. Diremos que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice las Sagradas Escrituras aquí. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo y le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por lo cual no debía avergonzarse por nada. No cabe duda, este hombre, este joven, fue obediente a los consejos del Espíritu Santo, no meramente a la voz del apóstol Pablo, sino especialmente a los consejos del Espíritu Santo a través de este siervo del Señor Jesucristo. A causa de ello, Timoteo llegó a ser un joven, un hombre, un buen creyente, de buen testimonio. Miremos qué dice la palabra aquí, en el capítulo 16 de los Hechos. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Oiga hermano, dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Si Timoteo tenía buen testimonio de los hermanos, no cabe duda, también ese buen testimonio se dejaba ver para con la gente también incrédula, la gente enemiga del Evangelio, la gente que odia el Evangelio, la gente que desprecia el amor de Dios. No cabe duda, el testimonio de este hombre de Dios no era solamente en la iglesia, sino que también afuera, para con la gente que lo rodeaba, para con la gente con quienes muchas veces tal vez él se relacionaba, pero tenía un buen testimonio, fíjese hermano. Y no cabe duda, ¿verdad?, que cuando hay un buen testimonio, si alguien empieza a hablarle a alguien del amor de Dios, eso llega a cautivar la mente de la otra persona para ponerle atención a la palabra, con el fin de llevar hombres y mujeres al Señor Jesucristo, como leíamos ayer en la palabra de Dios, en la primera carta, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. ¿No cree, hermano y hermana, que es una alegría muy grande que usted lleve a alguien a los pies de Cristo, ¿verdad? Eso es una dicha muy grande, de que usted, al hablarle a alguien del amor de Dios, de la obra de Cristo, la persona llegue al conocimiento de la verdad. Eso es algo que realmente llega a alegrar la vida, pero lamentablemente muchas veces, en vez
de llevar a la persona a Cristo, lo retrocedemos, lo hacemos más indiferente para con el Evangelio, para con el Señor Jesucristo, a causa de no usar el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio. Oiga, hermano, miremos qué dice la palabra aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 21. Oiga qué dice aquí la palabra de Dios. Oigamos que dice el versículo 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. La palabra que queremos considerar en este mensaje es lo que dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Oigan, qué lindo es pensar en eso, ¿verdad? Yo digo que usted, no cabe duda, ha entendido de que el motivo de las conferencias, el motivo de las reuniones especiales, el motivo de tanta enseñanza de la palabra de Dios, hermanos amados, como en la asamblea, ¿verdad?, de donde usted viene, no cabe duda, ahí el Señor levanta a sus ministros para la enseñanza de la palabra. No digamos en conferencias como usted lo ve, el Señor nos hace oír tanta palabra por su Santo Espíritu, pero ¿con qué fin lo hace el Espíritu Santo de congregarnos para oír la palabra? Es para que nosotros seamos instruidos en nuestro modo de andar en este mundo. Es para que nosotros seamos instruidos para nuestro diario vivir sobre la tierra mientras esperamos al Señor Jesucristo. Para que nuestra vida se vaya acomodándose a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos dar un testimonio claro del Señor Jesús ante el mundo. Fíjese, hermano, yo recuerdo en una ocasión viajaba y en el último cojín de atrás yo oía a alguien que venía hablando de Cristo, pero hablaba de buena gana la palabra de Dios a unos hombres que los hombres se quedaron admirados, y en el momento de su mensaje les dijo: una pregunta les voy a hacer, les dijo. ¿Ya conocen ustedes al Señor Jesucristo o no? Les dijo. Aquellos hombres se miraban entre ellos y uno preguntó: ¿y usted lo conoce? Le dijo. Sí, le dijo el hermano, lo conozco. Dígame cómo es él, le dijo el otro. Él es blanco y rubio, le dijo. Él es señalado entre 10,000. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Empezó con qué tranquilidad a testificar del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor anhela. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, hermanos amados. Ya vamos por el segundo mes de este año. ¿A cuántos le ha hablado usted? ¿A quiénes le ha testificado usted de esa obra bendita del Señor Jesucristo? ¿Ha llevado usted alguna vez a alguna persona a los pies de Cristo? ¿O en vez de llevarlo a Cristo, ha tenido la persona que retroceder ante los buenos deseos, los buenos propósitos que muchas veces nace en el corazón de una persona de acercarse a oír el Evangelio? Pablo dijo esta vez: procurando hacer las cosas honradamente. La honradez es una de las cosas tan agradables que debe de verse en la vida de nosotros los creyentes, hermanos amados.
La honradez en la vida es tan importante que a través de ello podemos dar testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Diremos algo más que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios. Oiga que dice la Escritura, leamos tantito este versículo que hallamos en Proverbios, capítulo 3, versículo 4, oiga. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miren, así dice la palabra. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué lindo, hermanos amados, cuando nuestra vida de cristianos se manifiesta de esa forma delante de nuestro Dios. No cabe duda, de esa manera se puede agradar el corazón de nuestro bendito Señor, hermanos. De esa manera es como se puede también alegrar el corazón de Dios, de ver cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando, cómo es nuestro modo de hablar, nuestro modo de conducirnos ante el mundo. Y debemos nosotros de procurar mantener una buena opinión delante de Dios y de los hombres. Fíjese, hermano, porque el trabajo que se nos ha encomendado es un trabajo encomendado especialmente por el Espíritu Santo, porque son cosas que están en lo profundo de la mente de Dios para con nosotros, y el Espíritu Santo nos los revela. Y antes, hermanos amados, como vemos, el Espíritu Santo nos prepara cada día con el fin de que nosotros podamos llevar a efecto un trabajo muy agradable, muy efectivo delante de Dios. Miremos qué dice en la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2 de la primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 12. Versículo 11 y 12 leamos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oigan, cuando el apóstol Pedro escribió estas palabras por el Espíritu Santo, claro, vemos a través de estas palabras que el Espíritu Santo se refirió a los creyentes, ¿verdad? Así. Y les dice, amados, yo os ruego, le dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Para eso tenemos que usar el dominio propio, para no darle facultad a los deseos carnales, que son cosas que llegan a entorpecer, hermanos amados, el testimonio que nosotros deseamos dar en cuanto a la obra de Cristo efectuado en el Gólgota, y a la transformación que un día nosotros llegamos a disfrutar al haber llegado a Cristo. Por eso dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, porque es entre los gentiles en quienes nosotros tenemos este trabajo, esta labor que estamos efectuando, esta labor que se nos ha encomendado, hermanos amados. Dice la palabra, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Óiganme, lea también, aquí mire, en la segunda carta a los Corintios,
capítulo 1, versículo 12. Miremos este ejemplo de este hombre de Dios en el pasado. Este ejemplo tan agradable, digno también de imitarse. Miremos qué dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, dijo el apóstol Pablo. Podemos considerar aquí los principios de la acción del apóstol Pablo en su ministerio. La manera de pensar del hombre de Dios en cuanto a este trabajo tan sagrado y delicado, hermanos amados, que Dios nos ha encomendado. Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana. Qué importante, hermanos amados, es que la gente vea en nosotros la sencillez, a más de la sencillez, también que vean en nosotros la sinceridad, ¿verdad? Porque es importante. Alguien le llega a decir a usted, yo miro que usted está yendo a la sala evangélica, ¿es cristiano usted? No, solo voy porque me gusta ir, pero yo no soy nada, ¿verdad? ¿Qué falta ahí? Falta la sinceridad. Yo veo de que usted es cristiana, no es usted una evangélica, dice la gente. No, dice, no. Me voy pues, pero solo a ir porque para meterme a ser evangélica tengo que pensarlo primero, dice. Y no saben que ya está en comunión, ¿verdad? No. Se necesita la sinceridad, la sencillez en la vida. No por eso usted va a vestirse también como usted quiera, ¿verdad? Lo más bajo que usted pueda, no. Usted puede vestirse conforme Dios le bendiga, conforme Dios le da, usted puede vestirse. La sencillez tiene que verse en nosotros en una forma personal, en nuestro modo de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de tratar a los demás. Fíjese, hermano, dice la palabra aquí, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, hermanos amados. ¿Cómo nos estamos conduciendo nosotros? ¿Cómo vamos conduciéndonos nosotros? ¿Será que se ve en nosotros la sencillez y la sinceridad? Si no se ve, pidamos al Señor que Él nos ayude para que se vea en esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 13. Oiga qué dice la palabra, versículo 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué consejo para las esposas? ¿Qué consejo del Espíritu Santo para las esposas, para usted, hermana? El apóstol Pedro habló en cuanto a la vida piadosa en el hogar, que se debe de ver y mantenerse en el hogar y en la iglesia. Y dice el hombre de Dios, están sujetas a vuestros maridos. La sujeción es una de las cosas importantes, hermanos amados, en este trabajo que Dios nos ha encomendado de dar testimonio de Él ante el mundo. Que el Señor nos ayude
para que mientras tanto que Cristo venga, nuestra vida se vaya acomodándose a los consejos de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Y gracias damos por su palabra, que nos ha hecho oírla y Él quiera bendecirla en nuestros corazones. Amén.